Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Macario, buenas tardes. Antes que nada, una felicitación y un caluroso abrazo a las madres por su día precisamente, y más especialmente a aquellas que son jefes de familia, que por lo tanto son padres, son madres y son todo, y más todavía aquellas que son solteras y que los padres de sus hijos no los apoyan. Así es, les deseamos que pues no solamente el 10 de mayo, sino que todos los días pues tengan grandes días, grandes sorpresas, grandes sonrisas y que pues sean lo más felices que se pueda. Sí, y entrando en el tema de que vamos a tratar, ahí es el caso de las consecuencias, los efectos del nuevo lenguaje que se está dando en las redes, en la cuestión cibernética, que puede tener en el idioma, en el castellano. Así es, el hecho de que principalmente los jóvenes, para digamos que economizar palabras tanto vía internet, cuando chatean en Facebook, en Twitter e incluso por celular, normalmente están pues no respetando las reglas ortográficas, muchas veces cambiando y creando nuevas palabras. Por eso queremos ver cuál va a ser el impacto que se tenga en el lenguaje en un futuro, y bueno, para esto fuimos a ver a varios especialistas. Vamos a ver sus comentarios. Nosotros hemos visto en la experiencia docente que sí, efectivamente los alumnos ya suelen ocupar mucho de las estructuras de las grafías que utilizan para el internet, por ejemplo, para el Messenger, para el Facebook, en sus trabajos académicos. Características muy atractivas para los jóvenes este tipo de escritura. Es más económica, por ejemplo, no sigue ninguna regla ortográfica como tal, lo cual lo hace más atractivo. No podemos predecir cómo va a evolucionar una lengua o un sistema ortográfico en este caso, pero bueno, como se ha visto últimamente, la Real Academia de la Lengua y sus principios que dicta, es posible que empiece a aceptar algunos de estos cambios, ¿no? Y sin duda que a través de algunos años, algunas de estas formas del internet se empezarán a aceptar como correctas dentro de la ortografía del español. Y bueno, tal vez en algún momento tendremos incluso dos formas conviviendo, ¿no? Para que, como lo escribimos tradicionalmente, con todas sus grafías, y la abreviatura que se ocupa tradicionalmente en el internet. Igual con cosas como el porqué, las preposiciones, incluso el desuso de algunos signos de puntuación sería posible. Los jóvenes utilizan para decir que, nada más ponen la Q, le ponen el apóstrofe y se van adelante, pero eso es incorrecto. Yo creo que de la misma manera que se castiga o se sanciona así en el aspecto civil a las personas, también allí, porque están degradando pues el uso de nuestro idioma, por lo tanto deben de utilizarlo como debe de ser correctamente. Era tan precioso que es nuestro idioma para que se eche a perder de esa manera, creo que no es justo. Es gratuito que la Academia de la Lengua Española ponga reglas o modificaciones, no tanto por una ortodoxia, sino porque el lenguaje a través de lo académico busca el respeto al ser humano, y todos los snobs que están en Twitter, en Facebook o en internet usan acábalo con K como una moda, pero ellos están corrompiendo, desintegrando y haciéndole daño al idioma. Ahora, con esto de usar el idioma erosionado, corrompido, y usar el Twitter, que aquí no hay reglas y es la moda, y con eso nos oponemos al sistema, pues yo creo que se oponen a la integración social, se oponen a la dignificación del hombre, se oponen a que los que no saben leer aprendan a leer, y van a aprender mal, y cuando vean un libro normalmente o una revista, pues no lo van a querer leer, porque no están acostumbrados a hacer un ejercicio complejo mentalmente hablando. Está destruyendo nuestra ortografía, nuestra manera correcta de expresarnos. No podemos nosotros, creo que aquí, si me permites hacerle un llamado a todos los jóvenes, que no podemos perder la elocuencia, no podemos perder el sentido semántico de las palabras y no dar pie a estarnos imaginando nada más de lo que ellos escriben. Por 2, 3 letras que ellos asientan, con eso yo ya debo entender qué se está diciendo. Pareciera que están en un nuevo código que yo desapruebo, porque, mira, yo soy maestro de español
y sé que se debe hablar con propiedad, sé que se debe escribir con una ortografía, y ahí estamos tronando con la ortografía definitivamente. La ortografía, la gramática, los enunciados, en la escuela se sigue enseñando. Yo creo que el lenguaje que se utiliza en las redes sociales es un lenguaje cibernético, es un lenguaje coloquial, en donde hasta con bromas, hasta con palabras de dobles sentidos, con abreviaturas ellos se entiendan. Yo creo que es un lenguaje que se utiliza nada más en las redes sociales. Es un lenguaje cibernético, es un calor de cierto grupo que está dentro de una red social y que maneja la tecnología de la informática y de la computación. Yo creo que con el paso del tiempo no va a haber ningún problema. Yo creo que esta institución que regula la cuestión de la lengua española también sabrá adaptarse como se ha adaptado en los últimos años, con palabras nuevas, con términos nuevos, con modismos, con regionalismos, con nacionalismos, con palabras que anteriormente no existían, por ejemplo el Spanglish, ¿no? Con el paso del tiempo seguramente que muchas palabras que están inventando, que están creando los jóvenes, se van a integrar a los diccionarios. Este es un tema nuevo que consecuentemente no tiene también conclusiones definitivas, pero sí hay un axioma que dice que alguien escribe como habla y también habla como piensa, y si eso fuera así, la verdad que estaríamos en una situación muy preocupante, y la verdad sí que puede deteriorar el lenguaje, ¿no? Quién sabe si sea cierto, porque como también nos dicen los expertos, a lo mejor se está generando un nuevo código de comunicación ajeno a lo que conocemos, ¿no? Sí, en realidad puede haber ahí dos vertientes pues muy interesantes, ¿no? Bueno, una reprobable, que sería ese destrozar, como menciona el diputado Antonio Hernández, destrozar las reglas ortográficas, destrozar el lenguaje y llegar a una modificación no deseable, porque finalmente están pues violentando las reglas que por años se han estado enseñando. Y por otro lado, pues sí, la creación de un nuevo lenguaje que quizás sea digno pues de analizar, de estudiar, que a lo mejor, como también se menciona, en un futuro será aceptado por la Real Academia. Pero además también hay este segmento de la juventud que está metido en esto de las redes, en esto de la cuestión cibernética, pero hay otra parte de la sociedad, sobre todo la sociedad grande, la adulta, el adulto mayor, ya no adulto mayor, simplemente también la gente del campo que no tiene acceso a los medios de internet y esas cosas, que tiene otra forma de escribir y de hablar y de pensar, ¿no? Entonces no sé cómo va a ser este choque. Está interesante el análisis, pero es cuestión de esperar que pase el tiempo para ver cómo se dan las cosas. Lo que es cierto es que por lo pronto, de entrada, quienes son defensores del idioma sí casi se mueren de algún infarto al ver cómo escriben los chavos de ahora, ¿no? Y más porque como estamos viendo, por lo menos un profesor nos está señalando que incluso ya están llevando este nuevo lenguaje, estas abreviaturas, estas adecuaciones y cambios a su lenguaje normal, a los exámenes, a los trabajos que presentan, y bueno, ahí sí parece un tanto delicado el asunto, porque de repente parece que el lenguaje por internet, por celular, parece o podría ser como de broma en algunos casos, pero ya en un trabajo, pues si los maestros están exigiendo ortografía, redacción, pues ahí sí puede tener hasta malas calificaciones o despuntarles. ¿Sí? Ahora, lo cierto, sí, en lo que no hay duda es que esta es una situación que ya no tiene marcha atrás, que es un fenómeno nuevo que se está incorporando a la cultura universal y que ya no tiene va a crecer, no va a disminuir. Entonces destrozar del lenguaje pues va a ir expandiendo, ¿no? Así es, y de por sí ahora es difícil para mucha gente todavía diferenciar en algunos casos, que no tendría que serlo, pero bueno, entre una preposición a sin h con una ha ya como para un verbo compuesto, a ver con h, a ver sin h. Hay muchas cuestiones que mucha gente todavía sigue fallando. Imagínate ahora, con todo esto, pues va a haber, las faltas ortográficas van a estar por mayor. Yo creo que aquí hay una cuestión también que es preocupante, el hecho de que los mexicanos no sabemos escribir. Deberíamos saberlo desde que terminamos la primaria, y cuando vamos a la secundaria mejor, y cuando vamos a la preparatoria más, y estudiamos la carrera pues mucho más. La verdad es que se van acumulando vicios de deficiencia, de no saber escribir, y se termina la carrera
y no se sabe escribir, no se sabe la regla gramatical y menos se pueden usar. Entonces, si esto ya es un problema que tenemos actualmente, ahora introduciéndose esta nueva situación del nuevo lenguaje, pues las cosas todavía se complican, ¿no? Sí, y algo que está facilitando también esto es que con el uso del internet muchos chicos dejan de lado los libros, muchas veces buscan resúmenes, buscan la manera más fácil de escapar de algunas lecturas, y la verdad es que la lectura pues enriquece muchísimo. Seguramente los jóvenes están muy cansados de escuchar lo demás, pero es cierto, todos los estudiantes tienen que darse cuenta de que leyendo es casi pues justo, bueno, una consecuencia va a ser que van a saber escribir bien, porque al leer y ver más bien las reglas ortográficas, reglas de redacción, evidentemente eso lo van a traducir a su lenguaje, pero si solamente están en internet, pues también ese nuevo código o ese lenguaje es lo que van a reflejar en sus trabajos, en sus escritos. Sí, porque escribir y pensar es un proceso y se están alterando esta forma de escribir y de pensar. Ahora, hay una cuestión bien sencilla de entender, es el hecho de que estos jóvenes que están escribiendo en esta forma, con el tiempo no van a, como nos decía también un entrevistado, cuando ya vean un libro en los términos que debe de escribirse, pues a lo mejor no le entiende, pero a lo mejor tampoco les gusta. Así es, y a lo mejor ya en mi caso van a ser, y efectivamente al no entenderlo pues puede ser que evidentemente su desempeño ya en clases, en exámenes, pues también no sea tan bueno, porque si no entendieron lo que estaban estudiando, evidentemente pues que no podría no salir bien en algunas pruebas, ¿no? Sí, lo cierto es que no contribuyen a enriquecer el idioma castellano o español, pues quienes escriben este tipo de los nuevos instrumentos que es de la comunicación, ¿no? Además es un idioma, la verdad, muy rico, es algo que se ha señalado a nivel internacional, es de los idiomas más ricos, y precisamente también por esas reglas que para muchos lo hacen complejo, pero que son interesantes, que no son tan difíciles, ya poniendo atención y pues haciendo ejercicios, escribiéndolo día a día. Sí, yo creo que tú eres de las que también se preocupan porque tú estudiaste letras. Sí, la verdad es que pues es muy interesante, yo creo, pero también es muy importante mantener el lenguaje. Es cierto que ha habido muchas críticas a la Real Academia de la Lengua porque pues en muchos casos ya ha sido flexible y ha dicho, ok, permitamos esto, pero también pues creo que las bases pues del lenguaje sí se tienen que mantener, ¿no? Aunque yo voy de acuerdo en que se tiene que ir progresando, desarrollando, pero también hay cuestiones que se tienen pues que mantener, reglas que se tienen que seguir. Sí, no debemos olvidar también que el lenguaje es uno de los factores importantes de identidad y de cohesión social y que identifica a un pueblo, incluso a un continente, ¿no? Así es, y bueno, así es, si bien es cierto que del lenguaje ya se genera la lengua y luego el habla, porque cada uno vamos enriqueciéndolo, también es cierto que muchas veces se puede ir distorsionando. Sí, como en este caso. Así es. Pues vamos a ver qué pasa, esto es muy interesante y seguramente pues va a seguir adelante el tema. Vamos a un corte y volvemos.